Buenas noches, iglesia. Hemos sido redimidos y hemos sido perdonados por nuestro Señor, y por eso en esta noche y por mucho más le cantamos a nuestro Señor. Así que póngase de pie con nosotros y adoremos a nuestro Señor juntos. No fue en vano que por mí murió, pues con su sangre su maldad borró. No hay cadena ni condenación. ¿Cuántos son libres en esta noche? Libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto. Mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Y canto aleluya. Oh, Jesús, su sangre me lavó. Oh, oh, yo soy libre en tu amor. Oh, Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Recibimos tu amor. Sánanos, restáuranos, libéranos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mí.
tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, yo te alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, mi Dios. Tú eres grande, Dios. Gracias, mi Dios. Para Él hemos sido creados, por Él y para Él. Y Él cada día nos sostiene. Así que por eso Él es digno de nuestra adoración. Así que en esta noche, no dejes que tus labios contengan la adoración de tu corazón. Y alaba a tu Señor. Gracias, mi Dios. Porque Él es digno. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú, mi Dios. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Oh, Señor, queremos que día y noche nuestra alabanza sea a ti como un olor grato, Señor, que suba a tu trono de gloria. Gracias, mi Dios. Oh, te adoramos, Dios. Espíritu Santo, ven aquí. Toca nuestro corazón. Oh, día y noche. Día y noche sube incienso ante ti. Día y noche fluye incienso ante ti. Día y noche fluye incienso ante ti. Día y noche fluye incienso. Y levantamos nuestra voz. Día y noche fluye incienso ante ti. Día y noche fluye incienso ante ti. Día y noche fluye incienso ante ti. Día y noche fluye incienso. Porque digno eres tú.
alabanza que tú te mereces a otras cosas o a otras personas o a otros ídolos, mi Dios. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Yo te pido que en este tiempo, Dios, tú toques nuestros corazones, Dios. Que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestros pensamientos a mirarte a ti. Gracias, mi Señor. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cómo está Calvary Chapel Español? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. ¿Y cómo están por ahí online? Gracias a todos los que se conectan. Estamos también en YouTube y estamos en Facebook, así es que es un honor para mí, un verdadero placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es José Ángel Llamas, soy pastor de este campus en español. Y si estás aquí por primera vez, solo déjame saber con tu mano levantada. ¿Habrá alguno que está por primera vez? Sí, allá atrás los hermanos. Sean ustedes bienvenidos, claro que sí. Allá atrás la hermana también, bienvenida. Sí, gracias por acompañarnos, estar aquí. Esperemos que pasen un buen tiempo. Y hoy vamos a solamente mostrar un par de cositas y continuar en la serie de Primera de Corintios. Estamos en la carta a los Corintios, en la serie que hemos llamado Lo que es real. Y me encanta porque por implicación, si hay algo que es real, es porque hay algo que es irreal o falso. Así que es interesante lo que Pablo nos va a ir mostrando a lo largo de todas estas semanas a través de la carta. Y hoy hemos puesto al título del mensaje Poder de Dios, Sabiduría de Dios. Así que antes de entrar de lleno a nuestro estudio, solamente quiero que puedas ver lo que está sucediendo en tu campus. Tenemos ya por fin el próximo martes, día 14, arrancamos los grupos Freedom. Así es que vamos a tener grupos los martes, grupos los miércoles, grupos los jueves y grupos los viernes. Hay a distintas horas. Ya estamos entregando el libro. Para aquellos que están inscritos, este va a ser el libro que vamos a llevar a lo largo de 7 semanas. Así es que espero que el Señor pueda hablar a tu corazón, porque la realidad es que todos necesitamos ser liberados de algo. Y muchas veces pensamos que es lo físico, pero no necesariamente. A lo mejor tú tienes un problema de carácter, ¿no? A lo mejor tú tienes un problema de falta de perdón. A lo mejor tú tienes un problema de que, pues, literalmente dices una cosa y haces otra. No sé, ¿de qué te tiene que librar el Señor? Espero que nos acompañes. Y el martes comenzamos a partir de las 7 de la noche. Otra cosa que quiero traerlos a ustedes, lo cual me llena de gozo, es lo que sucedió hoy en la mañana. Hoy en la mañana tuvimos bautizos. Los tuvimos bautizos en la playa, así es que fue, sí, amén, por eso, porque la verdad es que la gente respondió. Nosotros bautizamos de Calvary Chapel Español 8 personas, así es que 8 personas pudieron hacer caso y en obediencia ir a la playa y poder representar lo que el bautismo es. Y bueno, ha sido una bendición. Dios nos regaló un buen clima, porque el comienzo de la semana yo había visto y parece que iba a estar muy fría la temperatura y el agua, y yo decía, wow, qué bueno que yo no me voy a meter al agua. Pero la verdad es que el Señor nos regaló tremenda temperatura, buen sol, algunas nubes que nos cubrían de quemarnos, buen ambiente, que cantamos al Señor. Nuestro hermano Moisés nos llevó a través de la instrucción, los hermanos pudieron ir al agua, y bueno, la próxima vez que tengamos bautizos es el día, abril, después de Easter, es allá como por el 15 de abril. Vamos a estar anunciando, pero si está en tu corazón y no te has bautizado, nos vemos para el 15 de abril en los bautizos. Y eso es todo lo que tengo en materia de anuncios. Y si tú traes tu Biblia, entonces te voy a invitar a que vayas abriéndola en el capítulo 1 de Primera de Corintios, y vamos a leer desde el verso 18. Si no traes Biblia, déjanos saber con tu mano levantada, porque nuestros hermanos Ujieres quieren ponerte una Biblia en la mano. Yo quiero que tú vayas
literalmente pasando las páginas. Quiero que tengas una Biblia física y que vayamos leyendo lo mismo. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, si quieres cambiarlo en tu dispositivo móvil. Y si tienes una Biblia en papel, pues Juan, aún mejor. Si tienes una libretita y una pluma, bueno, pues ve haciendo notas de lo que el Señor te ponga. Y ya con la Biblia en mano, si estás ahí, entonces recuerda ir a 1 Corintios, capítulo 1, y si estás ahí, dime ya. Ok, ahora, 1 Corintios, vamos a leer desde el verso 18, pero quiero solamente tomar una licencia para leer el verso 24 y 25, por lo cual quisiera pedir que te pongas de pie para leer la escritura juntos y después oramos. Así que vamos a leer, y esa la puse en la pantalla para que leamos todo lo mismo. Entonces vamos a leerlo juntos, son 2 versos, oramos y nos adentramos a la escritura. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Juntos, por favor, dice: sin embargo, porque la necedad de Dios es más sabia Padre, te damos gracias porque tu palabra dice en el Salmo 19 que es perfecta. Y dice tu palabra que en verdad no le hace falta nada. Tu palabra y tu testimonio y tus preceptos en verdad alegran nuestro corazón, dan luz a los ojos, pero hacen sabio al sencillo. Restauran nuestra alma. Gracias por dejarnos la palabra escrita, Señor, para no tener excusa de que no sabemos cómo vivir y que no sabemos cómo dirigir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Todo está escrito aquí. Y gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Así que te rogamos que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mí, que sean tus palabras, no las mías. Señor, quita toda mi carne para que solo seas tú en el Espíritu moviéndose en este lugar. Y que los hermanos hoy aquí puedan literal escuchar, Señor, tu voz y que puedan en verdad dejar que toques su corazón para que de alguna manera salgan diferente a como entraron. Gracias por la oportunidad que libremente en este país podemos abrir la Biblia y poder estudiarla, Señor. Así que sé con nosotros, haz lo tuyo y te amamos, papá. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Toma tu lugar. Hace muchísimos años, yo ni siquiera conocía del Señor, pero mi esposa y yo estábamos trabajando y estábamos haciendo una telenovela en Dallas, Texas. En ese tiempo estábamos haciendo esa novela en Dallas y curiosamente es en esa novela que yo hacía un personaje que era un sacerdote. Qué buen sentido del humor del Señor. Pero yo hacía ese personaje y estábamos grabando un día una escena, y la escena que estábamos grabando era en la iglesia, pero no había en la tradición pues el confesionario ni nada, que por una naturaleza de la imagen estaba más bien como en el centro de la iglesia para que se viera en lo fondo y demás. Y empezaron a grabar, y yo, que hacía el personaje de un sacerdote, y el hermano que era un campesino, él venía pues literalmente a contar sus penas, sus pecados y sus cosas. Así es que arranca la escena, todo el equipo listo, están las luces, los actores listos, ok, maquillaje, por favor, y vienen y le dan sus polveaditas, vamos a grabar, acción, pum, y arranca la escena. Ya está este hermano hablando, y de pronto el hermano empieza a cargarse y empieza a llorar. Y va llevando bien la escena y va llorando, y de repente se oye, ¡corte! ¿Y entonces qué pasó? Y viene un americano que era el director de iluminación, recuerdo bien, un hombre bajito y con mucho acento, y viene y dice, perdona, porque es que un sombra en pared, quiero quitar el sombra en pared. Ok, bueno, está bien. Y entonces arregla la luz, quita la sombra, se regresa a la cabina de control. Ok, vamos otra vez a tratarlo, acción. Y arranca la escena de nuevo. Y ahí va este hermano y empieza él a decir sus textos. Y va hablando y de repente otra vez se carga y empieza a llorar el hermano. Y empieza a llorar y yo ahí escuchándolo, y el hermano, ¿y qué crees? ¡Corte! ¿Qué pasó? Y baja nuestro amado director de fotografía y dice, perdona. Otro sombra en cara, no gusta, voy a arreglarlo. Ok, y se regresa, arregla y se regresa ahí a la cabina de control. Y bueno, vamos a tratarlo otra vez. Vámonos, 5, 4, 3, 2, corre. Y viene la escena y ahí vamos.
Y ahí viene el hermano y ya le cuesta como que llorar y empieza como a pujar la emoción, ¿no? Empieza a ir así nomás como a llorar la escena. Y ahí está el hermano y de repente sí, sus ojos se cargaron. Estaba a punto de llorar y ¿qué crees? ¡Corte! No manches. En eso entonces viene el director de iluminación y dice, perdona. Es que otra sombra, 2 sombras, perdona. Y entonces todos dicen, como, no, pues. Y el compadre, el que estaba haciendo el campesino, se levanta y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? No puede ser. Yo aquí esforzando. Perdona. Y dice este americano, dice, voy a dar 4 perdones porque voy a seguir metiendo. Y ¿a dónde quiero llegar con eso? Quizá tú has visto en algún momento en tu vida a este hombre en ti. Quizá tú has dicho, perdona, oh, perdóname. Y quieres cambiar y no puedes. Y has cometido un error tras otro y vienes y dices, perdona, oh, perdona. Y quieres hacer las cosas bien y quieres que te crean que has pedido perdón, que no lo vas a volver a hacer, que vas a cambiar, pero es que no puedes cambiar. Y vienes de nuevo a mostrar otra sombra en tu vida diciendo, perdóname. Esta vez sí, no lo voy a volver a hacer. Voy a hacer todo de mí. Perdona. ¿Y cuántas veces te has dado cuenta y te has visto en voy a darte 4 perdones? Porque es que la neta no puedo cambiar. Y la realidad es que siempre fallamos. Ahora, hay uno que nunca falla. Hay uno que fue a la cruz y en la cruz, ahí padeciendo, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Él cumplió. Jesucristo nuestro Señor tenía el llamado de venir para dar su vida por muchos. Eso era destinado desde el principio. Y Él vino a cumplir la voluntad del Padre y Él no falló, Él lo hizo. Así es que Él nos perdonó por lo que tú y yo no podemos hacer. Necesitamos de Jesús. Ahora la realidad es que dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, en realidad, bueno, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia también que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la realidad es que Dios nos perdonó entregando a su Hijo en la cruz. Y a veces nos parece un loco amor. Pero yo cuando decidí dejar todo lo que hacía, cuando decidí dejar la televisión y no volver más a hacer telenovela, cuando decidí hacer eso, tenía un manager. Y lo que representaba al manager que yo le dijera, ya voy a parar, no voy a volver a hacer más eso, pues era una buena entrada en su bolsa. Y no lo estoy diciendo así nomás, a lo mejor lo está viendo y es verdad. Cuando yo le dije, voy a dejar todo, este manager me dijo, ¿qué? Es una tontería. Y me dijo, literal, ¿quién te está lavando la cabeza? ¿Que vas a dejar todo por el Señor? Me dijo, sí, eso es una estupidez. Wow. Y entonces leemos juntos 1 Corintios capítulo 1 verso 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Mira el verso 20. Hey, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir las cosas aquí en este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar ¿a quiénes? A los que creen. Así es que aquí en Calvary Chapel Español siempre ponemos un mapa para saber hacia dónde vamos y para poder tener claro qué es lo que vamos a estar viendo. Hoy tenemos 2 puntos nada más, muy sencillo, 2 puntos. Punto número 1 del mapa de hoy es el mensaje del Evangelio no está de acuerdo con la sabiduría humana, del verso 18 al 25. Y el punto número 2 va a ser la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios, verso del 26 al 31.
Así es que la semana pasada cerrábamos cuando Pablo en el capítulo 1, pero en el verso 17, Pablo nos decía, yo he venido no para hablarte con palabras elocuentes, yo no estoy aquí para poder darte palabras de sabiduría humana, porque si yo hablo y tú me miras a mí y crees lo que yo te estoy diciendo nada más, voy a hacer vana la cruz de Cristo. Dice Pablo, yo he venido únicamente a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Y me encanta el Señor. Porque la realidad es que hoy termina Pablo diciendo, yo no te voy a hablar palabra de sabiduría. Ahora, mira, el verso 18 dice, esta es la palabra de la cual te voy a hablar. La que para muchos es una necesidad. Y me encanta porque dice, porque para los que se pierden esto es una locura. ¿Te acuerdas las palabras de mi manager? ¿Qué locura estás haciendo? Es increíble. Pero la realidad es que Pablo lo que está predicando es el evangelio. Pablo dice, la palabra de la cruz para los que hemos sido salvos es poder de Dios. Y Pablo dice en el Romano, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, tanto al judío como al griego. Y me encanta porque Pablo no se avergüenza. Pablo dice, esto tiene poder. Y entonces la pregunta era, ¿qué es para mí la cruz? ¿Qué es para mí el evangelio? El evangelio literal, cuando lo ves, cuando Cristo sufrió toda la ira de Dios sobre su espalda por mi pecado, Jesucristo intercambia un lugar conmigo. Lo que hace Jesucristo es que Él vivió la vida perfecta que yo debí haber vivido. Él la vivió, pero la muerte en realidad que me tocaba a mí, Él fue el que la cargó. En 2 Corintios Pablo escribe lo mismo, es un intercambio divino. O sea, Él siendo rico se hace pobre para que yo siendo pobre y miserable me haga rico espiritualmente. Y me encanta porque creo que a veces no entendemos eso. Ponle cuidado a esto. Mucha gente lo que hace es que ha perdido el sentido de la grandeza y de la majestad de Dios y ha hecho a un Dios chiquito, casero, de bolsillo, a un Jesús que te lo metes en la bolsa y que si lo necesitas lo sacas, lo pones y entonces le pides. Y ha bajado la gente el estándar del majestuoso, todopoderoso creador del universo. Y lo baja para que yo lo entienda. Yo no necesito entender. Pablo dice, necesitas creer. Y la realidad es que hoy vemos a muchas iglesias predicando moralismo, pero ese no es el evangelio. Vemos a muchas iglesias predicando mensajes motivacionales, eso no es el evangelio. Vemos a muchas iglesias predicando prosperidad, eso no es el evangelio. El evangelio, dice Pablo, es la palabra de la cruz, tiene poder de Dios para salvarnos. Así es que la realidad es que la cruz tiene poder. Ahora, si eres de los que toma nota, el primer punto entonces es el evangelio no está de acuerdo con la sabiduría humana. Tim Keller, un pastor y autor, dice, una cosa es comprender el evangelio, pero otra muy distinta es experimentar el evangelio. El evangelio lo tienes que experimentar de manera que transforme, convierta y cambie radicalmente tu vida y que tu identidad y tu seguridad estén en Cristo. Y dice entonces el verso 18, porque la palabra de la cruz es, ¿qué dice? Necedad. Ahora, la palabra necedad, como está en la Biblia, la raíz de esa palabra en griego literalmente es morría. Y esa palabra morría es la misma palabra para locura, tontería, ridiculez, absurdo o estupidez. Esto que está aquí en la palabra de la cruz es una locura, es una tontería, para los que se pierden es una estupidez. Pero Pablo dice, pero para nosotros, hermanitos, amén, poder de Dios. Y entonces cuando tú lo ves así, podrías darte cuenta que para muchos de los judíos era locura pensar que el Mesías prometido, el Cristo, no viniera reinando triunfador y conquistador, sino que fuera sufriendo, colgado en una cruz. ¿Y dónde está aquel que iba a salvarnos de la opresión del imperio romano? Para eso era una locura que hubiera terminado ahí. Ellos no lo podían aceptar, pero para nosotros sigue siendo poder de Dios. Nosotros entendemos que estaba destinado bajo diseño en un plan del Señor un Mesías sufriente. Isaías 53 dice,
varón experimentado en quebranto. Así que el verso 19 dice, porque está escrito. Es poder de Dios, y dice el 19, porque escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ahora, Pablo dice escrito está. La pregunta es, ¿escrito está dónde? Perdón, ¿escrito está dónde? Bueno, si lo ves dice, en realidad, ¿dónde está escrito? Porque ¿a qué clase? Porque dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes o de los entendidos. Así que la pregunta sería, ¿a qué clase de sabios o de entendidos para los cuales la cruz es una locura? ¿A quién se refiere Pablo? ¿Y dónde está escrito? Bueno, acompáñame en Isaías 29, versos 13 y 14. Dice así el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Puedes ver esto? Esto es algo que Pablo dice en 1 Corintios, citando a Isaías 29, pero también Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Tu problema es que tu corazón no está conmigo. Tú estás solamente siendo religioso, diciendo que haces las cosas. Perdóname, voy a dar 4 perdones. Pero tu corazón no le pertenece al Señor. Y lo que es fuerte aquí es que el verso 14 tiene una palabra que dice por tanto. ¿Ves? Es la primera palabra del verso 14. Cuando dice por tanto es el conector de todo el verso 13. Si el verso 13 es que está diciendo, bueno, sí, con tus palabras y tú me honras y tus labios y tu corazón no está conmigo. Por tanto, mira, esto es lo que voy a hacer. Volveré a hacer maravillas con este pueblo. Dice, prodigiosas maravillas. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. ¿Ya viste de dónde viene? Lo que está diciendo el Señor es, tu corazón no está conmigo. Tú solo estás alimentado de la tradición. Voy a hacer algo que te va a volar la cabeza. Voy a hacer un prodigio tan grande que cuando veas esto, ahí te va a parecer una locura. Pero será un elemento de salvación. Y cuando tú dices, ¿cuál sería la razón, viendo aquí Isaías, de que el Señor deje cegar el entendimiento de los sabios? Es sencillo. El verso 13 lo dice. Su problema es que ellos han empezado a llenarse únicamente de tradiciones. Lo que están haciendo es que están, literal, enseñando doctrinas de hombres. O sea, ellos no están estudiando la palabra, la Torá, la ley. Ellos en realidad, es decir, no la están viviendo, no la están aplicando. Hoy vemos mucha gente que se sabe todos los versos, pero su vida me muestra todo lo contrario. Hoy podemos ver que en realidad aquí no han realmente navegado en la palabra de Dios. La misma escritura lo que está dejándoles ver es que en realidad no están viviendo lo que dicen. Voy a dar 4 perdones. Y entonces lo que dice el Señor es que si tu corazón no está conmigo, ¿en dónde está? El problema es que tengamos un corazón que vanaglorie quien tú eres y que construya tu propio reino. O tener un problema de un corazón que en realidad está adorando dioses falsos. O dinero, o fama, o aprobación, o personalidad, o el orgullo, o tu persona. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón? Aquí Pablo está diciendo, aquí el problema está en que tú no le estás dando el valor a Dios como lo que Dios es y lo que ha hecho por ti. Ahora ponle cuidado a esto. El valor que Dios le da a nuestra vida, nosotros lo hemos despreciado. Porque hemos puesto en nuestra vida fundamentos falsos. Y quizá tú estés aquí y no, tú no lo has hecho, pero quizá hay alguien aquí que sabe que sí lo ha hecho. Y que hemos empezado a poner fundamentos falsos de manera que de alguna u otra manera nos hemos rebelado contra el Señor. Porque yo he dicho que hago esto y quiero mostrar a la gente que soy esto, pero mi corazón, dice Dios, está lejos de mí. Yo veo que tú haces unas cosas que parece que eres religioso o cristiano, pero no es así. Y esto es lo que dice Jesucristo.
El problema es que no estás edificando en el lugar correcto. Has estado empezando a edificar, dice, sobre lo que no es sólido. ¿Te acuerdas cuando Cristo habla de eso? Dice, ¿estás edificando en dónde? En la arena. Por eso Cristo dice, cuando tú edifiques en la arena, te voy a comparar a un hombre necio. Es lo que Pablo dice. La palabra de la cruz es necedad. O sea, el que no cree, Cristo dice, es un necio. La razón por la que eso dice es porque estás edificando tu casa sobre la superficie. O sea, estás haciendo todo en lo superficial, lo que tienes a la mano, lo que tienes a la vista. No quieres esforzarte en vivir una vida entregada y rendida al Señor. No quieres seguir llevando tu vida como tú quieres. Y lo que Cristo está diciendo, el problema es que escuches la palabra de Dios y no la haces. No lo digo yo, está Cristo en la Escritura hablando en Mateo 7. Tu problema, dice, es que estás fundamentando tu vida en algo que se mueve y que no te deje a ti vivir una vida íntegra y sólida. Así es que te voy a comparar con un hombre necio. Ahora, la realidad es lo contrario. Cristo dice, si tú oyes mi palabra y la pones en práctica, vives de acuerdo a ella y no solo la prediques, sino que la practiques, dice, voy a compararte con un hombre sabio, un hombre sensato. Y dice, alguien que escucha mi palabra y la cumple es alguien que está literalmente cavando en la Escritura, entrando en la profundidad para llegar a un momento en encontrarme edificando mi vida sobre la roca, lo cual quiere decir, he vivido implicado en un gran esfuerzo, en una gran disciplina, en un gran deseo, haciendo lo que tengo que hacer de hoy en adelante. No he vivido colgado sin morir. En realidad sigo batallando con el Señor, pero la Biblia dice, hey, en Cristo estás juntamente crucificado con Él. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. ¿Te acuerdas Gálatas 2:20? Y la vida que yo vivo ahora la vivo en la carne, pero la vivo por fe, por aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces la pregunta es esta: ¿estás esforzándote? ¿Tu vida requiere edificar tu casa sobre la roca, sobre Jesucristo? Porque si no, dice aquí, se va a eclipsar tu vista, se va a endurecer tu corazón. O sea, lo que está hablando es cuidado con el alma necia, cuidado con aquel que se guía por los sentimientos. Y sabes que hoy es así, tengo que tener mucho cuidado porque hay personas que manejan su vida a través de lo que siento. Hay matrimonios que manejan su vida a través de lo que siento. Hay relaciones que manejas la vida a través de lo que siento. Y no debe de ser así. ¿Por qué? Pues porque mañana ya no siento. El problema es que las emociones cambian. Y el amor de Jesús no es emocional. La realidad es que el amor bíblico es darle al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Y ese es el poder de la cruz. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a todos nosotros lo que más necesitábamos, que era Cristo, para que ya no estuviéramos más perdidos, necios, y todas esas palabras que dice que son ridículos, absurdos, tontos, sino que busquemos en Cristo lo que ha hecho por nosotros para no estar perdidos, sino tener vida eterna. Ahora, la verdad es que lo que hacemos, según la Biblia, es que practicamos este tipo de vida. Y el problema es que cuando sigo haciendo esto que hacía antes y lo practico y lo hago y lo practico y lo hago 4 perdones y no cambio, dice, tu corazón se va a eclipsar, entenebrecer, o, ojo con esta palabra, encallar. La palabra encallado, literalmente diríamos en México, es lleno de callo. ¿Por qué? Porque es como cuando haces ejercicio. Tú vas al gimnasio y coges la barra y haces tus ejercicios y tus pesas y todo lo que tienes que hacer, y diario lo practicas y lo llevas al hábito de tu vida, de manera tal que se te hacen callos. Y los callos es esto que está aquí, que lo picas y ya no sientes. Y lo que pasa es que cuando das 4 perdones y cuando empiezas a llevar una vida donde tu corazón está lejos de Dios, sí está bien lo que dices, parece que sí, pero cuando te pinchan ya no sientes. Entonces ya no tienes dolor de mandar todo a volar. Y ya no tienes dolor de cuando pasa esto. Y lo que dice Pablo es, el poder de la cruz te va a dejar ver 2 cosas. Si eres de los que piensan que es locura, o si eres de los que son salvos.
Pablo habla de 3 grupos. Pablo habla de los que son llamados, Pablo habla de los judíos y Pablo habla de los griegos. Nomás esos 3 grupos. Ahora, esos 3 grupos los pone en 2 depósitos. Y Pablo dice, no, más hay de 2 sopas. Solamente son 2 cosas. Los que se pierden y los que se salvan. La pregunta es, hoy, ¿en qué grupo te encuentras tú hoy? ¿Estás entre los que se salvan o estás entre los que se pierden? Y medita un segundo en tu vida y en tu corazón. O sea, los que se pierden dicen la cruz es una locura. Es decir, los que se pierden son los que dicen yo no voy a perder el tiempo ahorita haciendo lo que la Biblia dice. Los que se pierden son los que viven en el momento de yo voy a vivir al máximo, la juventud es una, este es el aquí y el ahora, a mí no me importa eso de la que yo voy a vivir lo que yo quiero vivir porque aquí lo quiero vivir hoy así. Los que se pierden son aquellos que posponen la decisión de entregarlo todo para que el Señor les restaure, porque para ellos no tiene sentido. Los que se pierden son los que han decidido en verdad no llevar una vida en santidad. Los que se pierden son los que dicen eso de la iglesia, orar y leer la Biblia, en realidad es perder el tiempo. Los que se pierden son los que buscan excusas para no obedecer lo que Cristo dice. Y los que se pierden son los que ponen las manos en el arado, pero van mirando para atrás. Los que se pierden son los que alteran sus prioridades y han puesto a Jesucristo en tercero, cuarto o quinto lugar. Pero la cruz, dice Pablo en Corintios hoy, tiene poder. Ahora, para mí el mensaje central es ¿qué es lo que hace la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? Para mí es la cruz. Es decir, creer. La centralidad de esto es si creo o no lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Ahora, la cruz tiene poder. Entonces, meditemos un minuto qué es la cruz para ti. Si vives en ella o no. ¿Has muerto a tu pasado? ¿Has cargado tu cruz cada día y le sigues? Es lo que Cristo dice, no lo estoy diciendo yo. Dice, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Ahora, esto de la cruz, ¿qué es? Bueno, la cruz, lo que pasa es que la cruz para nosotros, hermano y hermana, hoy no tiene el mismo sentido que la cruz en el tiempo de Cristo. De hecho, hoy la cruz, en realidad hay gente que la trae como unos aretes, traigo la cruz colgada. Actually, hay gente que tiene en su casa lleno de cruces la pared y no está mal, pero es como si trajeras entonces de aretes unas sillas eléctricas o trajeras colgada una bomba atómica. Porque la realidad es que la cruz es un instrumento de tortura. Porque la realidad es que la cruz es un instrumento de ejecución. Entonces, la cruz existía antes de Cristo. Desde Deuteronomio tú podías ver maldito el que ha sido colgado en un madero. Tú puedes ver que en el tiempo de Babilonia había empalados y colgados. Tú puedes ver el tiempo persa lo había. Tú puedes ver los romanos también lo hicieron. Ahora, la idea de la cruz es que fuera un tiempo de tortura y de gran angustia. Y quiero que tomemos unos minutos meditando en la cruz, que eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Vivir momentos de agonía, vivir momentos espantosos. De hecho, los romanos fueron los que ya no estaban con un árbol, sino que ellos ya habían diseñado la cruz como una T para poder entonces subirte y ponerte amarrado o clavado. Y eso es lo que estaban haciendo en el tiempo del Imperio Romano. Y los clavaban en ese madero. Y la muerte, mi hermano y mi hermana, la muerte no era por los clavos, la muerte era por asfixia. Entonces clavaban las manos y clavaban los pies. Y la manera de sostenerte después de estar colgado para poder en verdad sobrevivir era tratar de empujarte un poquito con los pies para poder tomar una bocanada de aire, porque empezabas a morir de asfixia. Y la realidad es que con las manos y los pies clavados y los pulmones sin meter aire, eso debe de ser terrible. Y eso no era solamente para esclavos, esta muerte era también para criminales. Y Cristo Jesús fue tratado como un criminal y puesto en una cruz. Ahora, los ponían en una cruz, pero tenían que ser expuestos de manera pública,
ponían colgados a lo largo del camino para que la gente pudiera verlos y ellos fueran avergonzados. Y no necesariamente tenía que ser una cruz muy alta, podían ser cruces que estaban bajas para que tú pudieras pasar y verlo y agarrar y escupirle y golpearle, humillarle. Y estaban completamente desnudos en la cruz, totalmente vulnerables, débiles y avergonzados. Así que cuando tú ves eso, expuestos bajo el sol que quizá también les podía quemar, porque algunos morían unas cuantas horas, pero otros podían morir después de unos días. De hecho, para acelerar la muerte, lo que hacían es que rompían los huesos de las piernas para que entonces ellos no pudieran apoyarse y la asfixia viniera pronto y pudieran morir. A Cristo Jesús no le rompieron los huesos de las piernas, pero el Señor estuvo colgado ahí. Y al Señor, bueno, lo quitaron de ahí, pero naturalmente no los quitaban, los dejaban a que los cuervos se los comieran. Y esto de morir en la cruz era miserable, vergonzoso. Tenía que ser expuesto en público. Ahora, Cristo Jesús murió así en la cruz como si fuese un criminal y sufrió lo que cualquier criminal. Cristo Jesús sufrió en su cuerpo lo que cualquier otro pudo haber sufrido. Tuvo dolor como cualquier otro, tuvo sed como cualquier otro, tuvo hambre como cualquier otro que estuviera ahí colgado. De hecho, no está en tu pantalla, pero en Mateo 26, en el verso 38, Cristo Jesús está antes de ser arrestado en el Getsemaní con sus tres más cercanos, Santiago, Juan y Pedro, y Cristo Jesús les dice: mi alma está muy afligida. Dice: está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Puedes ver cómo estaría el Señor que dice: mi alma está muy afligida. Y dice la Biblia en el Evangelio que era tal la tensión que los vasos capilares llegaban a reventarse y el poro entonces dejaba ver gotas de sangre. El Señor sabía lo que le esperaba. El Señor sabía los clavos, la humillación, la asfixia, el dolor. Y estos soldados en realidad estaban ahí, y si tú conoces la historia de la pasión y la crucifixión, te acordarás que se burlaron de él, le quitaron las ropas, jugaron suerte delante de él. ¿Te acuerdas de esa parte en la cruz? Ahora, el Salmo 22, cientos de años antes, es un salmo mesiánico que proféticamente nos deja ver la cruz. De hecho, el Salmo mesiánico 22 comienza con el verso 1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y cuando tú vas leyendo todo el Salmo 22, te vas encontrando, por ejemplo, en el verso 17 dice: puedo contar todos mis huesos. A él no le rompieron los huesos. Si ves el Salmo 22 en el verso 18, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y cuando tú ves el verso 16 dice: horadaron las manos y los pies, o sea, lo clavaron. Ves el Salmo 22 y ves proféticamente la crucifixión. Estaba destinado a ser así. Ahora, Jesús no solamente sintió el dolor físico, lo que implicaba la cruz. Jesucristo estuvo también experimentando otra cosa, y fue el dolor del pecado. El dolor del pecado puesto sobre sus espaldas, colgado en esa cruz. Puedes imaginar ese dolor. Y yo no sé tú, pero quizá tú has tenido dolores físicos. Cualquiera que haya sido alguna enfermedad que te haya causado mucho dolor y lo que has tenido que pasar, pero también has tenido dolor por el pecado. Y es que el pecado causa dolor. El pecado causa dolor porque te es manifestado de pronto el dolor a través de la culpa o de la vergüenza o de la victimización.
El pecado causa dolor y quizá tú has experimentado el dolor en alguna área de tu vida porque has pecado o porque han pecado contra ti o porque es en tu vida, en tu relación, en tu casa, en tu oficina, en algún área el pecado ha causado dolor en tu vida. Y Cristo Jesús va a la cruz con el dolor de todos los pecados del mundo. Así que nuestro Señor no solamente tiene el dolor físico y el dolor del pecado, pero tiene otro dolor. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera se halló engaño en su boca. Él no se quejó de nada de esto. Él dice en los evangelios que ha venido para dar su vida por muchos. Él sabe que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. La Biblia dice en Isaías 53, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que en la cruz lo vemos como maldito, puesto por Dios ahí, y Dios puso tu pecado y mi pecado en su espalda sobre la cruz. Pero el dolor del pecado y físico se suma a otro dolor en nuestro Señor, y es el rechazo. Imagínate el dolor del abandono del Padre. Y yo no sé tú, quizá has sentido rechazo. Quizá tu padre te ha abandonado, o quizá tú has sentido el rechazo del mismo padre, o has sentido la transgresión, o has sentido el abuso verbal, o has sentido esto que para Cristo es también de gran dolor. Ahora, muchas personas dicen, pero ¿cómo? ¿Pero Dios le abandonó? Claro que le abandonó. Porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, y Dios no tiene ninguna interacción en realidad con lo injusto y con el pecado. Es un Dios santo que no cohabita con lo impío. Dios lo que hace es que le da la espalda a Jesús para no darte la espalda a ti. Dios rechaza a Jesús para no rechazarte a ti, porque tu pecado se ha puesto en Cristo, y para manifestar la paga que tiene que darse por el pecado, en realidad Dios lo que quita es que quita su mano y descarga la ira completa de su justicia sobre aquel que hizo pecado, y Cristo recibe esto por ti y por mí. ¿Puedes ver ese poder? ¿Puedes ver el dolor? Puedes ver al Señor padeciendo, que incluso no solamente fue el abandono del Padre y el rechazo. Cristo Jesús le dijo a sus propios discípulos, ustedes me van a abandonar. La Biblia dice que van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y Cristo Jesús de hecho habla, y acuérdate en Mateo 16, cuando trae a los discípulos y los pone en un lugar de mucha idolatría, los trae a Cesarea de Filipo y les dice, ok, ¿quién dice toda esta gente que yo soy? Y le dicen, y luego le dicen, ¿y tú quién dices que yo soy? La pregunta es, ¿quién tú dices que es Jesús? Porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo le dice, ok, eso no lo has dicho tú, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y este mismo Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, este mismo Pedro en realidad escucha igual en Mateo 16, pero verso 21, las palabras de Jesucristo que dicen, fíjate esto, desde entonces Jesucristo comenzó a declararle a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso dice Mateo 16. Y Pedro dice en el siguiente verso, lo tomó aparte y le dijo, no lo permita Dios, eso nunca te acontecerá. Y Jesucristo lo interrumpe y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra ¿de qué? De tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cristo interrumpió a Pedro y le dijo, cállate la boca. Tú me eres piedra de tropiezo, no estás pensando en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El poder de la cruz. Pero Pedro, el capítulo que sigue, el capítulo 17, Cristo Jesús los lleva al monte de la transfiguración, literal para mostrarle su gloria delante del día de Moisés. Está él ahí y se muestra, y Pedro, wow, esto está increíble, vamos a hacer unas enramadas, voy a hacer una padrísima así para Moisés, y vamos a hacer 3, voy a preparar la otra. Y dice que otra vez fue interrumpido. Así dice en Mateo 17, la voz del cielo lo interrumpe y le dice,
este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, a Él escucha. Wow, yo no quiero ser interrumpido por Dios. Y la realidad es que Cristo dice: niégate a ti mismo, carga tú tu cruz y sígueme. Y eso lo que quiere decir es algo interesante, porque hay managers que te van a decir: lo que estás haciendo es una estupidez. Pero Pablo dice: el poder que tiene la cruz es una estupidez para tu manager, pero te ha salvado la vida a ti. Y quizá a ti también. Y eso es hermoso de verlo así. Así es que Jesús sabía a qué había venido, y lo que quiero entonces, vamos a seguir. Pablo me encanta ahí en el verso 18, 19 y 20, cuando dice: ok, ya hemos visto esto, y dice: ok, ¿dónde está el sabio? ¿Hay alguno sabio aquí? ¿Dónde está el escriba? Aquel que, sí, la ley y todo, la Torá, levántese. ¿Dónde está aquel que le gusta discutir estas cosas aquí en este momento, en este siglo? Póngase no hay nadie, los desnuda, los deja literalmente desarmados. Y me encanta. Entonces, el mismo que llevó el castigo de nuestros pecados, dijo: aquel que cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. Por eso, cuando crees, el poder de la cruz, la muerte de Jesucristo, es la que nos da salvación. ¿Y cómo reaccionamos a eso? ¿Como una locura o como poder? Porque creer transforma y cambia tu vida. Porque rendirte a Dios, seguirlo a Él y obedecer tal cual como dice aquí, cambiará tu manera de vivir, pero tu destino será la eternidad con Él. Regresamos Corintios ahora en el verso 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos, me encanta, mira esto, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Déjame, antes de ir hacia el final, mostrar esto. Dice en el verso 22: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Puedes ver esto? Si hay alguien necio, es este judío. Piden señales. Si revisáramos lo mismo que ellos tienen del Antiguo Testamento, caramba, ¿qué señal mayor que abrió el Mar Rojo? ¿Qué señal mayor? Les dio maná del cielo. ¿Pide señales? ¿No te acuerdas quién te guiaba de noche la columna de fuego y en el día la columna, la nube? Y vienes y me pides señales, ¿really? Y hoy así somos tú y yo, Señor, ¿really? Entonces el Señor Jesús lo que dice es: ok, los judíos piden señal, y dice: ok, la señal que tendrán es esta. Y en Mateo 16 verso 4 dice lo siguiente: una generación perversa y adúltera busca una señal, pero no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dice: y dejándolos se fue. Así que están demandando una prueba, están demandando una señal de parte de Jesucristo, y Jesucristo le está diciendo: la única señal que tú tendrás es esta, la misma que tuvo Jonás. Y cuando revisas Jonás, dice la Biblia que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y dice Jesús: así pasará el Hijo del Hombre 3 días en el seno de la tierra. Pero vimos también en la Escritura que es la resurrección. Él resucitará después. Y la predicación nuestro ministerio es la predicación de la resurrección. Esa es la base de nuestro ministerio. No es que te quedaste viviendo en el pasado, no es que quieres seguir haciendo tu vida de cruz, no, es que ha levantado el Señor a Cristo de la tumba y Cristo está vivo. Así que tu fe y mi fe debe literalmente dejarse abandonar por no buscar pruebas ni señales, sino tener un corazón dispuesto de creer. Porque estos cuates de hecho sabían que habían pagado para decir que el cuerpo lo habían robado, y ellos sabían que no lo habían robado y seguían sin creer. Así es que la realidad es que la resurrección es la señal.
Están pidiendo una señal, la resurrección es una señal. Y hay evidencia de la resurrección y la Biblia habla de ello. Y es la prueba del cumplimiento del pago de nuestros pecados cuando Dios lo levanta de los muertos. Dios abrió el mar, pero Dios abrió la tumba también. Y eso nos lleva al último punto, que dice: la sabiduría humana jamás nos va a llevar a Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Pero aquí está el propósito: para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríense en el Señor. Así que, mi hermano, no hay lugar de más debilidad y de vulnerabilidad que la cruz donde nuestro Señor fue colgado, la cruz del Calvario. Y déjame cerrar con esto: tenía que suceder así. Así estaba puesto en el plan del Señor. Él supo que la deuda que teníamos nosotros tenía que pagarse, y la paga era la muerte, y Él decidió, por un acto de amor y su voluntad, ir a pagar por nosotros. Y nuestro Señor, sabiendo la deuda que teníamos, Él asumiendo la deuda para que Él verdaderamente recibiera la ira justa de Dios, colgado en esa cruz, casi sin aire en sus pulmones, en el último momento, ya con la lanza clavada aquí, Él con mucha sed, ya se le pegaba la lengua al paladar, y las últimas palabras que logró decir con muy poco aire en los pulmones, ya a punto de morir, dijo: consumado es, tetelestai, pagado por completo. No hay plan humano que pueda dar salvación, es solo el poder de la cruz. Lo más loco de Dios es su amor, donde tú y yo encontramos salvación. Entonces la pregunta es: ¿eres de los que se pierden o eres de los que se salvan? ¿Es una locura para ti o es la salvación para vivir a partir de hoy una nueva vida? Quiero cerrar como cerramos aquí, y me encanta porque eso lo vi de mi mentor y me gusta, y es cerrar con lo que llamamos la red, que es 3 letras: recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. Recuerda qué es lo que tengo que recordar: que la salvación la experimentan solo aquellos que creen. La salvación solo la pueden experimentar los que creen. Así que aquellos que ponen su confianza no en tu capacidad, en tu sabiduría, en todo lo que tú puedas conocer, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Así que antes de tratar de entender todo y de poder racionalizar y encontrarle lógica, como los griegos que quieren sabiduría, y como señales que piden los judíos, lo que tú y yo tenemos que entender es el amor de Dios en esa cruz para salvar nuestra vida. Así es que es lo que debo de recordar. Ahora, entiende, ¿qué es lo que tengo que entender? El poder de Dios en la cruz es para los que pueden experimentar el poder de su libertad, el poder de sanidad interior y el poder del perdón y la liberación. Si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta por qué es importante, para que Pablo pueda asentar el propósito que dijo aquí al final de nuestra porción de hoy: para que no te jactes, para que nadie se jacte delante del Señor, porque Él es el único que debe de ser glorificado por su plan y es el único digno de alabanza. Así que que cierre como Pablo dice: para que el que se gloríese en el Señor. Pablo menciona esto de Jeremías 9, y en Jeremías 9 verso 23 dice: así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se va a gloriar de algo, gloríese en esto: que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que
Estos hermanos en realidad no buscaban darle la honra ni la gloria a Dios, se comportaban como si Dios tuviera la obligación de amarlos porque tú te lo mereces. Y eso no es así. Para que nadie se jacte y que podamos alabar al único digno de gloria. Y deja que Dios cambie tu vida. Sencillo, una frase. Ya vimos qué debo recordar y qué debo de entender. Ahora, ¿cómo debo de cambiar? Sencillo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. La pregunta es, ¿a qué grupo perteneces? ¿Y a qué grupo pertenezco? ¿Oramos? Dios del cielo, te damos gracias porque tú has hablado hoy, Señor. Te damos gracias porque de verdad es un momento donde debo de reflexionar, meditar y darme cuenta del poder de la cruz. De que no hay nada que yo tengo que hacer para que tú me ames más, ni nada que yo haya hecho para que tú me ames menos. Tú me amas de tal manera que entregaste lo mejor, que fue tu Hijo Jesús, para morir en mi lugar. Wow. Para ya no estar más perdido, para no buscar identidad en el lugar equivocado, para no andar ofreciendo 4 perdones, sino solamente con tu perdón, Señor, cambiar mi vida, morir a mí mismo y dejar que tu Espíritu Santo nos guíe esta noche para que, como dices tú, Pablo, al cerrar hoy, yo no me jacte de que yo puedo, de que yo sé y de que yo tengo, sino en lo único que nos debemos de jactar y que esto nos llevemos es en conocerte, pero conociéndote, pues en entenderte, y conociéndote y entendiéndote, pues vivir de acuerdo a esa verdad, como si en verdad eso es lo que creyéramos. Bendícenos, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Y te ruego que seas tú, Señor, trabajando en nuestra vida, que haya convicción en nuestro corazón, para que en verdad haya un cambio en nosotros y rindamos nuestra vida a ti. Podamos representarte de manera digna allá afuera y entendamos en verdad el poder de la cruz y el Hijo de Dios muriendo por nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Si quieren ponerse de pie para poder despedir este tiempo en oración. Gracias a los que nos ven online. Nos vemos el próximo sábado 8 de la noche con el favor de Dios, y los que están en los grupos, pues en el día del grupo. Dios les bendiga, estén bien, vayan en paz. Buenas noches. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Jesús, tu sangre me salvó. Iglesia, que pasen buenas noches y nos vemos el próximo fin de semana. Dios les bendiga.